Por último, la segunda teoría es la teoría de Milo, ¿no? Que si bien hemos visto que en el Big Five describen 5 dimensiones, 5 factores que en sus extremos tienen tanto características convenientes como inconvenientes, ¿no? Vemos que ser extrovertido tiene sus factores, sus cosas convenientes, pero también inconvenientes, así como ser introvertido tiene sus cosas convenientes e inconvenientes, es decir, no es que sea buena o mala, sino que simplemente son distintas. En Milo vemos ya que a partir de la combinación de 2 dimensiones, que son la actividad y la pasividad combinada con la dimensión de sujeto-objeto, ¿no? la vinculación que tienen las personas más consigo mismo o con lo que está afuera, vemos que sí pueden llegar a ver algunos rasgos que son más o menos inconvenientes, ¿no? Y esta combinación de dimensiones de activo, pasivo, con sujeto-objeto da pues en primer lugar 8 tipos básicos de personalidad, ¿no? En primer lugar hay que entender que en la relación de sujeto-objeto, es decir, que la persona está más orientada hacia sí misma o hacia afuera, hay 4 tipos de formas de ser. Está la personalidad independiente, es decir, completamente autónoma, la personalidad dependiente, es decir, que sí se deja influir por lo que ocurre afuera, la personalidad ambivalente, que es tanto, que le afecta tanto sus procesos internos como lo que ocurre alrededor, y la persona completamente desvinculada, es decir, la que no tiene mucho contacto ni consigo mismo ni con lo que ocurre fuera de él, es decir, tiene un tipo de personalidad que tiende a la desorganización porque no tiene un referente, no es referente a sus propios procesos ni tampoco es referente a lo que ocurre alrededor. Entonces vemos, ¿no?, que a partir de la combinación de activo, pasivo con independiente se pueden dar 2 tipos de personalidad. El activo independiente es la persona antisocial, ¿no?, la que no solamente no encaja, sino que puede llegar a ser rechazada por los demás. El pasivo independiente es el narcisista, el que no encaja porque se da demasiada importancia a sí mismo, a sus propias emociones, a sus propios pensamientos, desvalorando las opiniones de los demás. Con respecto a la dimensión de dependencia, el activo dependiente es el histriónico, es decir, una persona activa que depende de la opinión de los demás, pues necesita todo el tiempo estar llamando la atención, y si no tiene la atención de los demás, pues se desorienta y se siente mal. El pasivo dependiente es pues la persona objetivamente dependiente ya, ¿no? Una persona que no hace cosas por llamar la atención, sino que se queda más bien pasiva, esperando, pero que depende de los demás, pues va a entablar relaciones en las que es dirigido por otras personas y que sin ayuda pues no va a saber qué hacer, cómo reaccionar. El activo ambivalente es el pasivo agresivo. ¿Qué significa ser pasivo agresivo? Una persona agresiva es una persona que es hostil con los demás. Una persona pasiva es la que no hace problemas, ¿no? El pasivo agresivo es el que es hostil, pero con un modo que pasa como que no es hostil, ¿ya? Son personas que, por ejemplo, tienden a agredir a los demás en una forma poco agresiva, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona por qué está enojada con otra y me dice, es por la forma en la que me saluda, es como que, ¿cómo te saluda? Pues, ay, hola, ¿no? Como un gesto medio desagradable. Yo le pregunto al pasivo agresivo, oye, ¿por qué saludas así? Y dice, no, pero si yo le estoy saludando bien. Es una mala interpretación, siempre atribuyen a nosotros, ¿no? Es un tipo de personalidad bien conflictiva y bien difícil de manejar. El pasivo ambivalente es el tipo compulsivo, ya las personas que se enfrascan en actividades y que no pueden dejar de hacerlas. Una compulsión es una actividad con poco sentido, pero que uno tiene que repetir y repetir y repetir. Por último, el activo desvinculado es el tipo evitativo, es decir, personas que primero empiezan una cosa, la dejan y empiezan otra cosa, la dejan. ¿Por qué? Porque no logran pues vincularse, como dice bien el término, con nada, no se sienten satisfechos nunca. Y el pasivo desvinculado es el esquizoide, es una persona especial que no siente satisfacción ni con sus propias actividades ni en las relaciones con los demás, pues disfruta de muy pocas cosas y es muy difícil que logre desarrollar una personalidad equilibrada, ¿no? Entonces vemos cómo a partir del desarrollo de estas 2 teorías de la personalidad podemos ver cuáles son factores de la personalidad normal, aunque distintas, ¿no?
porque ser extrovertido y ser introvertido son personalidades normales. Es distinto a tener la combinación pasivo-independiente y ser narcisista, ¿no? Y esto nos va a brindar una perspectiva para poder comprender, en primer lugar, que la personalidad depende más que nada de lo que hacemos diariamente, ¿no? La personalidad es un proceso de formación de hábitos, ¿ya? Entonces no es posible tomar como justificación a una reacción mala el yo soy así, pues, yo soy así, ¿no? Porque tú eres así, porque él escoge ser así. Y a medida que va avanzando tu personalidad, cada vez que reaccionas con cólera, haces que tu cólera crezca y vaya a formar parte de tu personalidad. Lo mismo ocurre pues con la amabilidad, ¿no? Cada vez que uno se cruza con alguien y lo saluda, pues se va volviendo más amable, ¿no? A pesar de que en el núcleo de su personalidad, en su temperamento, pues uno puede ser más tímido, ¿no? Hay gente que no saluda porque es malcriada, hay gente que no saluda porque es tímida, las dos se corrigen de la misma manera, saludando a los demás, y eso va transformando la propia personalidad. Muy bien, eso es todo con respecto a este bloque sobre la personalidad. Gracias.